Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Siempre nos gusta tener este tiempo de casi 60 minutos para dialogar con los protagonistas de la información, ya sea el ámbito cultural, social, deportivo, político, más ahora que se van acercando tiempos en que tendremos que tomar decisiones a nivel de elecciones, primero internas y después generales. Hoy vamos a conocer a una persona que tiene una larga trayectoria, sobre todo en el ámbito de los derechos humanos, el ámbito también del derecho, conoce mucho derecho internacional igualmente, pero que ahora es candidata o precandidata a senadora. Ella es Soledad Villagra de Biderman, después le voy a preguntar si usa o no el de, a quien muchos conocemos hace mucho tiempo, pero que hoy conoceremos mejor para que usted también la considere cuando tome sus decisiones. Ella es Soledad Villagra. Soledad Villagra nació el 27 de enero de 1965 en Santiago. Vino a Paraguay a la edad de 9 años, desde la cual entró en el Colegio Santa Teresa de Jesús. Se graduó a los 16 y se casó a los 17 años con Walter Biderman. En sus 19 ya tenía 2 hijas, Tamara y Tania. Siguió Derecho, se especializó en Derechos Humanos. En 1991 fue a vivir a Boston. Fue la primera paraguaya en la Universidad de Harvard con un máster en Derecho. En 1992 y 1996 tuvo 2 hijos más, Ana Teresa y Eric. Enseñó y enseña en universidades nacionales y extranjeras, en Bolivia y México. Fue representante en Paraguay de varias organizaciones internacionales, CEGIL, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Fue coordinadora del capítulo Paraguay de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, donde hizo misiones a varios países de Latinoamérica. Fue la primera directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay, del 2000 al 2002. Produjo varias publicaciones especializadas en derechos humanos en Paraguay, incluyendo el libro Tortura en Paraguay, Pasado y Presente. Participó como expositora en varios paneles y seminarios en Paraguay, Argentina y otros países. Fue electa como experta independiente por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Ginebra, con el apoyo de los estados de América Latina y el Caribe. Fue Premio Serafina Dávalos de la Asociación de Abogadas del Paraguay, año 2004. Fue titular del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura desde el 2013 al 2020, visitando en todo el país a personas afectadas en su libertad. Bueno, Soledad, un gusto tenerte acá. ¿Usado o no de Biderman? Bueno, realmente por ahora no estoy usando porque es más fácil, más corto. Claro, ¿verdad? Es más fácil, más corto, entonces también la gente me conoce por uno u otro apellido, pero lo más corto siempre es más... Claro, Soledad Villagra directamente. Sí, directamente. Ahora, ¿hace cuánto estás casada con Walter? Y ahí, una vida entera, desde 40 años cumplimos. 40 años. Un amor de colegio prácticamente, ¿verdad? Sí, desde que tengo 14 años y él tiene 18. O sea, ya prescribió el matrimonio de ustedes en términos de derecho. Sí, nos casamos muy muy amigo joven. también, por eso pregunto con tanta confianza. Pero, ¿cuántos hijos? 4 hijos. Sí. Tenemos 4 hijos, 3 mujeres y un varón. El más chico, el varón, y tenemos 5 nietos. 5 nietos, o sea, ya están avanzando bien con la... Sí. Bueno, de todas maneras, te preguntaba también fuera de cámara, antes de comenzar, tu major, como dicen los americanos, vos sos abogada, estudiaste Derecho. Estudié Derecho, soy también escribana y hice un máster de Derecho en la Universidad de Harvard. Fui la primera paraguaya que estudió Derecho en la Universidad de Harvard. Y por suerte, muchísimas mujeres más después, a las que algunas recomendé, incluso siguieron ya también ese camino, ¿verdad? Qué bueno, pero también, por lo que leí de tus trabajos, solés opinar, hablar sobre 2 temas fundamentales, derechos humanos y derecho internacional también. Exacto. Vinculado inclusive a este tema, ¿no? Exacto. ¿Cómo fue esa inclinación hacia esa rama del derecho? Bueno, nosotros
en la familia, sabes que tenemos una familia grande, cariñosa, pero también una familia que luchó siempre. Yo tuve tíos desaparecidos, mi padre estuvo en el exilio y nací yo en Chile cuando, soy paraguaya natural, ¿verdad? Pero él tuvo que salir, él estuvo preso cuando nació mi hermana mayor por haber escrito meramente un poema. ¿Sí? Por eso, ¿verdad? Y eso estuvo de 3 meses y después no tenía muchas oportunidades acá. Cualquier persona que haya estado en ese momento como preso político y entonces tomó la oportunidad de irse a Chile a trabajar. Yo volví a Paraguay, aunque volvíamos de vacaciones y todo, a los 9 años. Entonces, toda mi vida estuve empapada por ese sentimiento de lucha contra la dictadura, de lucha digamos, para las personas más indefensas, para las personas que necesitaban enfrentarse al Estado, al poder arbitrario del Estado. Y me decanté por eso cuando fui a estudiar mi máster. Mi máster ya fue en Derecho Internacional y Derechos Humanos, ¿verdad? O sea, es un máster en Derecho, pero ya empecé con esa línea. Después trabajé en una organización que tenía sede en Washington, que llevaba casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Me tocó llevar el caso Panchito López, el caso Canese. Sí. A mí me tocó llevar ese tipo de casos también de indígenas, de Laguna Pato, Santa Juanita. O sea, litigué en el sistema primero, y luego me tocó estar del otro lado. También trabajando en derechos humanos, creé la primera dirección de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y porque era muy necesario dentro del Estado, y ayudé a crear otras instituciones estatales como la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, y también dentro de la Fiscalía un área, digamos, de fiscal especializado. Es decir, comenzábamos con esto, nosotros en ese momento, obviamente con mucha otra gente, pero digamos, dimos el paso inicial, hablamos con los ministros de entonces, explicábamos la importancia que tuvieran esa área, o sea, todo se estaba creando en ese momento y ayudó a eso. Y también en el área de Mercosur trabajamos mucho para crear un área de derechos humanos dentro del Mercosur político, que no existía entonces cuando yo estuve dentro del ministerio. Bueno, luego salí del ministerio por unos casos que hubo que yo no quería más estar en la función pública, pero ya en ese momento también me habían propuesto y me había elegido de Latinoamérica para ser una experta independiente de Naciones Unidas en Ginebra. Y ahí estuve nada menos que 8 años trabajando, del 2000 al 2008, y eso fue un trabajo muy demandante en todo sentido, a nivel personal, a nivel a nivel profesional, y fue realmente un orgullo ser la primera paraguaya que tuvo ese desempeño internacionalmente. Yo tenía mis hijos chicos en ese momento, fue también claro. ¿Eso fue dependiente de las Naciones Unidas? Es de Naciones Unidas, de Ginebra. De Ginebra. Y desde ahí nosotros teníamos reuniones ahí y luego hacíamos misiones a diferentes países del mundo. Ahí fue que la conocí a esta colega que fue mi colega, la que vos conociste, que fue la alcaldesa de Madrid después. Sí, claro. Sí, ella fue mi compañera de trabajo en ese momento, porque ella era una camarista penal y con ella visitamos, por ejemplo, Guinea Ecuatorial. Claro. Hicimos una misión a Guinea Ecuatorial y también trabajaba en Ginebra con ella y con un miembro de la Corte de Casación de Francia, que es el gran Louis Joannet, que fue un famoso luchador también de derechos humanos que apoyó al CIJAU y al CIJADEP en la época de la dictadura acá, a la lucha contra la dictadura en Paraguay, apoyaba desde allá, un gran jurista. Él fue mi compañero también de trabajo. Una persona que fue ministro en India de informática, por ejemplo, también era mi compañero de trabajo. O sea, tuve una relación de grandes maestros y maestras y grandes compañeros y colegas en el trabajo de derechos humanos. Y es así que nosotros visitábamos, por ejemplo, presidentes de la República, visitábamos primer ministro, juezas de la corte, de jueces de todos los países que visitábamos, pero también visitábamos a aquella víctima más vulnerable, la persona perteneciente a pueblos indígenas, personas que estaban encerradas por haber reclamado simplemente, por ejemplo, en Bielorrusia, una persona detenida por haber reclamado que no tenía que vivir la gente en un lugar porque estaba contaminado por Chernóbil nuclear.
nuclear. Bueno, ese tipo de cosas trabajé internacionalmente durante 8 años y también en otras organizaciones latinoamericanas. Entonces tuve mucho para ver. Claro, importante esto porque todo esto que estamos contando es un poco el background, es la base que tiene Soledad y que ahora quiere volcar a la función política legislativa de nuestro país. Por eso es que estamos entrando primero con esto. Qué curioso, ¿no? De un papá que sufrió la injusticia del exilio por un poema a ir a defender a gente en distintos puntos del mundo por cuestiones absolutamente arbitrarias, ¿no? Así mismo se llamaba luego el grupo, era experta independiente del grupo de trabajo de la detención arbitraria. Así se llamaba. Así se llamaba nuestro grupo. Entonces nosotros visitamos gente que, por ejemplo, qué sé yo, un presidente de Ecuador que era un profesor universitario que estaba preso domiciliariamente, ¿verdad? O gente que estuvo, como candidato a presidente de la República detenido, que normalmente después con nuestra ayuda salían, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? O sea, hacíamos una palanca frente a la injusticia siempre, ¿verdad? Y era importante, ¿verdad? O por lo menos poner el nombre en público, porque hacíamos conferencias de prensa y todo. Pero también te da la medida, y eso es lo que aprendí, la medida de cómo se ejerce el poder, por ejemplo, ¿verdad? Ya hablábamos con gobernadores, con gente que se sentía importantísima y después perdía todo el poder. Entonces, que no tenía nada de poder en un momento y que después se volvía poderoso. O sea, vos ves ese balance y analizás, entonces, bueno, mira, ¿para qué le sirvió? O sí le sirvió, porque esa persona, aunque ahora esté vulnerable, qué dignidad que tiene estando en esta cuestión, qué dignidad y qué legado dejó, qué legado importante dejó, decía de repente. Entonces vos ves ese ejercicio del poder, ves el dolor de la gente también y ves cómo ese ejercicio del poder puede cambiar el dolor de gente. Ves ejemplos de lo malo, y como yo tenía colegas que venían de todos lados, por ejemplo, gente también que venía del mundo árabe, musulmanes o de distintas culturas. De distintas culturas que te dicen, mira, hacían ver cosas de Latinoamérica, mira qué raro Latinoamérica, decían. Tantas leyes perfectas, tienen leyes espectaculares, pero no se cumplen. La práctica, qué diferente es la ley de la práctica. Claro, y es un poco lo que nos pasa, nos llenamos de leyes que no vamos a cumplir, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, ahí quiero ir marcando un punto para hacer la primera pausa. Yo me olvidé en la presentación de decir que es hija de Carlos Villagra Marsal, uno de los más grandes intelectuales que tuvo el Paraguay. Disfruté de su amistad, pero sobre todo un eterno soñador con un Paraguay más justo, más equitativo, más soberano. Él dedicó casi toda su vida a esa prédica también. Él era liberal de afiliación. Sí. Carlos. Inclusive militó con la INA, con todo el equipo de aquellos que se opusieron a Stroessner férreamente, ¿no? ¿Eso también te generó a vos así una influencia política? Claro. Sí, claro. Yo incluso me afilié al PLRA. En algún momento fui del Tribunal Electoral Independiente, en los 90 también. Pero eso no significa que solamente, digamos, que yo puedo votar, incluso voté a diferentes partidos, ¿verdad? En algún momento estuve afiliada, pero yo ahora me encuentro cómoda en esta alianza más Encuentro Nacional y sobre todo en una concertación. No es la primera vez que, digamos, que hago actividad, aunque sea política de un grupo pequeño, de un grupo local o para la intendencia, qué sé yo. Siempre me llamaba la atención que muchos somos de un lado y que como lo que nunca nos podemos juntar, ¿verdad? Que muchos somos, incluso, digamos, yo no estoy diciendo en contra de un partido, porque mucha gente de diferentes partidos es gente que quiere un cambio para mejor. No tenemos por qué denostar a un partido que tiene buena gente de repente adentro mezclada con otra, pero la cuestión es, no dejemos que los mafiosos siempre nos ganen, que nos gobiernen. La concertación puede ser una herramienta para eso. Por supuesto, tiene que ser ejemplificadora en eso. Voy a entrar en eso después, justamente toda esta introducción de un poco la formación de Soledad tenía que ver con después entrar en esta candidatura que ella está ahora pugnando dentro de la concertación con la Alianza Encuentro Nacional. Pero además, por supuesto, quiero repasar también el concepto de derecho humano, que para los paraguayos es todavía novedoso. No olvidemos que pasamos gran parte de nuestra vida histórica, institucional, bajo dictaduras. Entonces, aunque ya haya ocurrido el cambio hace un buen tiempo, todavía hay que seguir explicando y aplicando los derechos humanos.
¿Por qué? Le vamos a preguntar a Soledad a la vuelta de esta pausa. Hablamos con Soledad Villagra, acá conversando la noche, Mega TV. Ella es precandidata a senadora de la Nación por Alianza Encuentro Nacional dentro de la Concertación Nacional. No, hablamos de tu mamá, aunque sea brevemente. Sí, una gran mujer. Sí, excelente educadora. ¿Cómo se llama ella? Ana María Carrón de Villagra, sí. Correcto. Y bueno, ¿le escribió a ustedes también? Sí, ella tiene como de un espíritu y una lucha. Ella fue una gran luchadora también en la época de la dictadura, y después ella estaba embarazada cuando me acuerdo que se iba a llevarle la comida a papás presos y le dicen, le vamos a llevar a tu marido a un lugar, le vamos a llevar a un lugar muy bueno. Y yo, pero ¿dónde le van a llevar? Pero claro. Yo no puedo. Y se tiró esperó al jefe y se tiró enfrente del auto de él para pararle y pedirle, por favor, que le cuente dónde lleva. ¿Dónde se va mi marido? Que estaba por parir claro. Bueno, pasó muy mal, pero es muy valiente, ella es muy valiente. ¿Cuántos hijos crió? 5, somos 5 hermanos. Sí. Sí, bueno, Ana María, por eso quería mencionarla, porque sé también de su historia por mi madre también, que la conocía y cultivaba su amistad. Eran además mujeres en esa época. Sí, fundadora de Mujeres por la Democracia. Con 4 primas empezaron eso, Mujeres por la Democracia. Bueno, era importante citarla, y ya que toqué ese tema, esta vocación tuya por los derechos humanos y la necesidad de que sigamos aprendiendo, tendría que ser casi una materia, Soledad. Y es una materia en derecho. Yo estoy enseñando en la escuela judicial, estoy enseñando en la academia diplomática, y está la enseñanza a nivel universitario, pero enseñé esto a lo largo y lo ancho del país a policías, militares, y les defendí también. Claro. Ojo con eso, porque nosotros, cuando se habla del término derechos humanos, se dice, pero derechos humanos izquierdos o para torcidos. No, derechos humanos se ejerce frente al Estado. Claro. No todo puede ser responsabilidad del Estado. Hay hechos gravísimos que que tienen que ser penados por el sistema penal procesal. Son delitos, son crímenes, por ejemplo, secuestro, terrorismo, esto mismo que... ¿Dónde están los derechos humanos? Dicen cuando se secuestra a alguien. Exactamente, porque no todo es responsabilidad digamos, no se puede reclamar al Estado. Sí, en el derecho a la seguridad, pero el Estado es responsable por acción o omisión. Los hechos de particulares, si es meramente de particulares, no se llaman técnicamente violaciones de derechos humanos, pero sí no tienen que ser impunes. Claro. Un secuestro no puede ser dejado impune. En nuestra república estamos muy mal por haber dejado impunes estos secuestros. Es decir, no se ha cumplido también el derecho a la seguridad de las víctimas del secuestro. En ese sentido, podemos decir, en ese sentido estamos ahí, ¿verdad? Correcto. Se tiene que trabajar por eso, pero derechos humanos es todo, es libertad, seguridad, es la vida, es el debido proceso, la libertad de circulación que vivimos ahora hace poco en la pandemia, la restricción de la libertad de circulación, que tiene también su límite. Los derechos tienen el límite en beneficio del ejercicio en una sociedad democrática de otros derechos y de los límites que tiene que darse en una sociedad democrática, pero tuvimos derecho a la privación, o sea, tuvimos privaciones de libertad por la cuarentena, una serie de cuestiones. Ahí hubo una especie de pulseada permanente. Pulseada permanente, ¿por cuál era? No se acá. Claro, evidentemente. En otros países no se metía presa a la gente por violar cuarentena. Claro. Y eso nos dimos cuenta medio al final. Era ridículo que te abran un proceso penal por algo que a la semana siguiente ya no era prohibido. Exacto. ¿Verdad? Claro. Entonces, eso vimos permanentemente, estuvimos viendo nosotros cuando estuvimos yo estaba en ese momento en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y eran... teníamos un teléfono de línea de 24 horas y todo el tiempo la gente reclamando, pero yo llevaba un gas, o yo llevaba tal cosa. Ahí también, perdón, Soledad, se verificó el famoso tema de la diferencia de varas para medir. Exacto. Habían grandes casamientos que se hacían sin problema,
pero la policía entraba a golpear en los barrios marginales. Incluso entraba a casas, ¿verdad? Sí. Cuando estaban entre cuatro, por ejemplo, sí, reunidos, entraba a casas y bueno, tuvimos esas diferencias sociales. Pero si algo nos enseñó la pandemia también en el acceso a derechos es cómo no nos sirve tener los pretendidos privilegios que puede decir alguna persona que tiene la sociedad o puede creer, no son así. La salud pública es demasiado importante y si no es buena para todos, no es buena para nadie. Correcto. La educación es demasiado importante, no es buena para uno, no sirve que sea buena para un grupito y para el resto no, ¿verdad? Porque la gente que tenía que enseñar, perdimos 2 o 3 años. Sí. Porque la gente no podía tener acceso realmente a internet para estudiar. Y en salud no hubo sector privado que aguante las terapias intensivas. No había. Entonces vos tenías que tener una buena salud pública desde el principio o si no, no tenías. O sea que tuvimos que avanzar en una cantidad de cosas para darnos cuenta. Y no hay persona tan poderosa que no necesite de todos. Y no hay persona tan vulnerable que uno pueda ayudar también. Ya. Y ahí vemos, bueno, eso. Es importante esto porque también quiero, antes de pasar al tema político en sí, aunque todo finalmente es político, también vos ayudás a crear este mecanismo de prevención contra la tortura. ¿Qué es exactamente? Esta institución nace de una convención que ratificó Paraguay, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos degradadas ante Naciones Unidas, que tiene un protocolo facultativo que crea un subcomité de prevención de la tortura a nivel de Ginebra y a nivel nacional crea los mecanismos nacionales de prevención de la tortura. Y Paraguay fue el primero que ratificó el protocolo en Sudamérica y empezó a hacer este mecanismo con una muy buena ley, porque se hizo en conjunto, y esa ley le da independencia a este mecanismo nacional de prevención de la tortura de los 3 poderes, y por otro lado también establece un órgano selector. En ese órgano selector están representantes de los 3 poderes y representantes de la sociedad civil, y así hay un sistema garantizado de elección, digamos que no está contaminado por la seccionalidad partidaria política, digamos. Correcto. Entonces, ¿vos presidiste ese...? Sí, llegué a presidir en el tiempo que me tocó, llegué a presidir un año también. ¿Y ahí se presentan denuncias o ustedes ya tratan casos? No, normalmente es para prevenir y para hablar con los diferentes actores, porque esto se trata de personas afectadas en su libertad, desde bebés que están en hogares hasta adultos afectados en su libertad ¿cómo se llama? En hogares también de personas mayores, ¿verdad? En hogares de personas mayores, en muchos casos. Hospitales psiquiátricos, lugares donde están las personas también adictas, o sea que se trata de cuidar que el sistema jurídico no permita los malos tratos, no permita la tortura. No es solamente tortura, sino que también se trata todo lo relacionado a esa psicológica, a esa violación de derechos humanos en la afectación de libertad de las personas. Entonces son varios grupos, aparte también penitenciarías, comisarías, pero son varios grupos humanos generalmente las personas más vulnerables están en esa situación, ¿verdad? El niñito que su familia se destrozó y le están buscando familia, y mientras le buscan la familia está institucionalizado, ¿verdad? Claro. El joven que tiene que estar de repente en un centro educativo porque es adicto y empezó ya la espiral de la adicción, ¿verdad? Todo ese tipo de gente que nosotros necesitamos cuidar, ¿verdad? Porque digamos, para que la sociedad realmente sea inclusiva, necesitamos cuidar en todo sentido para que tengamos una sociedad más segura, donde participamos. Y se hizo un nivel de participación muy interesante con el escabinado en esa institución, que es una figura innovativa, a la que al principio incluso yo tenía miedo, pero pudimos establecer canales de participación de muchísima gente especializada para acompañar en las visitas, en las misiones también. Aparte de recibir casos, de recibir denuncias, ir a visitar lugares donde estaban, hasta los albergues se visitaron en la cuarentena. Correcto, donde también hubo denuncias de malos tratos. Ahora, ¿por qué nuestro sistema penitenciario sigue con un déficit tan grande en materia de derechos humanos? Casos atroces, hace poco veíamos ya la sentencia del caso del penal de San Pedro, donde hubo personas decapitadas, al 2x3 tenemos los motines, requisas violentas, vendetas, que Tacumbú es una vergüenza nacional y con alcance internacional. ¿Por qué no pudimos avanzar en ese ámbito, según tu criterio? Sí, tenemos un sistema que revirtió la presunción de inocencia y no le
no, a nadie le afecta hasta que le toca a alguien cercano. Exacto. A nadie le afecta hasta que le toca a alguien cercano. Sí. Porque dicen, no, pero esos delincuentes, qué sé yo. Pero el delincuente puede ser cualquiera, puede ser acusado de un delito. Cualquiera. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y si vos no tenés un debido proceso legal, ¿verdad? Y aparte de eso también, normalmente nunca entra, es más difícil que entren los grandes delincuentes. Es demasiado fácil que entre quien no tiene simplemente quien le defienda, el joven que es adicto, o una persona que tiene problemas de salud mental, o personas muy vulnerables. Entonces, se revirtió ese principio, pero incluso para personas con poder económico, se revirtió ese principio. Hay que cuidar muchísimo, porque a mí me han llamado personas, digamos, encumbradas de la sociedad en un momento dado, pero yo ya me iba a la cárcel, y yo realmente no tengo nada. ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, ese principio se revirtió porque hay una serie de cuestiones de legislación que no se atendió y que manda a un contingente de gente a las cárceles, que hace peor, porque ese contingente, en vez de tratarle, por ejemplo, en programas de prevención de la droga, en programas de trabajo temprano, en otros programas, se está creando mayor inseguridad. Claro. A más cantidad de gente, mayor inseguridad. Sí. ¿Verdad? Y mayor inseguridad, menor educación. ¿Qué falta? Una reforma del sistema penitenciario. Falta una reforma también digamos, o de llevar la vía de lo procesal penal a lo que realmente debe ser, al garantismo. O sea, toda la gente que comete delitos, crímenes, sí, hay posibilidad que se castiguen, cuando más grandes, que se les castigue, pero que no se vea eso como la primera instancia. Pero no, que no se vea eso como que no hay un proceso anterior. Claro. Que hay un proceso anterior. Pero ahí también hay una participación social de pedir que todo el mundo vaya a la cárcel. Claro, pero no se entiende realmente lo grave que es cuando no se estudió de repente qué pasó. Claro. Ahí, ¿verdad? O sea, hay que dejar la independencia judicial, que no sea un tendotal que te dice a quién meter, a no meter, como pasó con el jurado de enjuiciamiento, que veíamos cómo se manejaban las cosas. Para cobrar deudas. Exactamente, que no sea un mecanismo de manipulación, el que no sea el castigo de manipulación, sino que sea real, ¿verdad? Y para eso es el debido proceso, ¿verdad? Vamos a hacer la pausa. Interesantísimo tocar estos temas con Soledad, por la experiencia que ella tiene y por lo que ha estudiado durante toda su vida. Pero enseguida entramos también al plano político que habíamos prometido antes. ¿Por qué quiere ser senadora? ¿Qué se puede hacer del Senado? ¿Puede ganar la oposición el año que viene? Enseguida le preguntamos esto y mucho más a nuestra invitada de hoy, Soledad Villagra. Bueno, me quedé con una cifra que me tiró en el corte de Soledad y no puedo dejar de preguntarle. Estábamos primero en prisión preventiva en Sudamérica. En Sudamérica, o sea, el país que más aplica prisión preventiva. Sí, y no era así, o sea, no es que esa es una cifra que, a mí no me gustan esas cosas que dicen, primeros en corrupción a nivel mundial. Claro. No es bueno ponerle al Paraguay así, pero estamos en una cifra que se puede mejorar. Sí. ¿Verdad? Que se puede mejorar y se tiene que mejorar y se estuvo mejor antes. O sea, se puede llegar a eso otra vez. Uh-huh. Sí, decía esto porque obviamente es un concepto también que tenemos que cambiar, porque la gente cree en realidad que la prisión preventiva ya es una solución al problema de la delincuencia, por ejemplo. No, es al revés. Es totalmente al revés. Eso está estudiado, está comprobado. O sea, hay que tener una cantidad de programas y yo creo mucho por eso en la participación pública de la gente. Yo veía, por ejemplo, cuando visitamos Canadá, cómo los estudios jurídicos mejores del país se involucraban en todos los temas migratorios, daban pro bono, trabajaban pro bono. O sea, hay que hacer esos canales de participación de pro bono, de que la gente se involucre en la solución de los problemas públicos, porque es la única manera también de que una sociedad se active en defensa en defensa de su institucionalidad también.
Claro, ¿verdad? pro bono es cuando el estudio jurídico no cobra, pero lo hace por una cuestión de responsabilidad social. De responsabilidad social. Y así también está todo el tema de empresas con responsabilidad social, que es un campo buenísimo, que muchas empresas están sumando. Hay unas líneas de trabajo muy buenas en que la gente que no está en el Estado también se involucra en los problemas públicos. Y esa es una línea que me parece interesantísimo explorar. Cómo establecer canales de participación pública para que la gente active también dentro del Estado, ¿verdad? Sí, y ya cerrando el tema, me recuerdo nomás el discurso de la hermana Regina hace pocas semanas en el Parlamento, donde dijo, dejen de abrir cárceles, abran centros de rehabilitación. Exacto. Y con los 90 años que tiene la hermana, es nos clarísimo. dijo una verdad. No, porque cada vez le cortan más al único centro de rehabilitación, le cortan presupuesto en vez de abrir más, ¿verdad? Porque tenemos un problema gravísimo. Es decir, es un problema también, el narcotráfico es un problema actual y tenemos nosotros, y vemos, yo vi en las cárceles que salía más barata la droga que la comida. Claro. ¿Verdad? Sí. Y vemos afuera también. Vemos afuera los restos de la cocaína, son el crack, eso está en nuestros jóvenes. Los barrios. Está en los barrios, está en todos lados, pero trabajemos ya fuerte en eso, ¿verdad? Claro, mandar a la cárcel a ese chico no sirve para nada. No, es al revés, acá hay droga gratis, acá hay de todo, te dicen. Pero acá te vamos a cooptar. No, pero ahí hay de todo, ahí hay mucho más de lo que hay afuera, o sea, ahí, y aparte es el corte total. El fin de la persona, ¿verdad? El fin de la persona y las redes sociales es muy difícil, ayudan mucho las iglesias y todo, pero es muy difícil la persona mantenerla, digamos, en una red después de adentro, ¿verdad? Bueno, igual pienso mientras te escucho que muchos grupos, sobre todo muy conservadores, sostienen que no, que hay que apretar cada vez más mano dura y más gente a la cárcel. Es un simplismo que no ha funcionado, y se nota, hay países así clarísimamente que entraron en una espiral de violencia terrible e inseguridad por eso, ¿verdad? Bueno, pero pasemos al plano político. Ya me aclaraste, militaste en la Juventud Radical Auténtica, venís de una familia liberal, pero vas a entrar en un contexto más amplio de alianza y luego de concertación. ¿Tiene posibilidad de esta concertación? ¿Cómo está viendo el armado de esta concertación como respuesta a una posibilidad de alternancia? Me parece lo lógico, porque de todos hay demasiadas coincidencias. O sea, hay que mirar lo que nos une y no lo que nos desune, o sea, lo lógico. Y me gusta mucho, y por eso yo también me animé también a entrar ahora, ese liderazgo femenino. Sí, que llamativo, vemos. 3 candidatas. Sí, el liderazgo femenino es un liderazgo diferente, es un liderazgo inclusivo y es plural. Es siempre plural, siempre se busca coincidencia, se busca consenso, es un liderazgo que por otro lado, por ejemplo, después de la pandemia vimos las mejores líderes mundiales en la pandemia fueron mujeres. También. Sí, esta es una novedad absoluta para nuestra política, porque son 3 candidatas a presidenta, pero también hay muchas candidatas en las listas plurinominales de mucho valor. Joana Ortega, el otro día la tuve acá, una figura joven. Hay muchas en el campo también. Igual todavía se está lejos, Soledad, de esa pretendida paridad entre hombres y mujeres, ¿no? Y fíjense que muchos límites de las mujeres nosotros internamente los tenemos que cortar primero. Eso yo también decía cuando me fui a estudiar afuera, o sea, porque te da miedo una cantidad de cosas. Primero, las mujeres nos ocupamos de un doble espacio. Exacto. ¿Verdad? Entonces tenemos doble trabajo. Entonces el límite a las chicas jóvenes les pasa mucho eso. Y mi familia, la culpa es tremenda para la mujer. Desde jóvenes tenemos esa culpa de estar en 2 ambientes al mismo tiempo. ¿Cómo hago? Tengo que darle de mamar a mi bebé y después tengo que estar allá y tengo que estar acá. Mientras ¿y cuál que el hombre hago? sí puede hacer política afuera. Y tranquilo, ¿verdad? Y en cambio nosotros estamos siempre, aunque no haya maternidad, incluso también, digamos, en la administración, bueno, todo el tiempo en esos 2 ámbitos. Entonces, sí, tenemos que tener buenos compañeros, sí, modernos también, ¿verdad? Tenemos que saber elegir bien eso, ¿verdad? En mi caso, por suerte, desde el principio siempre me apoyó. Y tenemos que tener una red. Se dice, toma una ciudad criar a un niño. Y en mi caso, por ejemplo, mis suegros toda la vida me ayudaron en mi carrera y criamos entre todos a nuestra familia. Como una comunidad. Una comunidad y eso yo les agradezco siempre, ¿verdad? Que ya fallecieron ellos, pero esa posibilidad de crecer como profesionales, mujeres y todo, es diferente ahora y da gusto ver, ahí le vi a una embarazada, por ejemplo, diputada de mellizos, ¿verdad? Pero ella ahí entre medio de todo. Y esa juventud que se está animando, me encanta ver así a gente que
que con muchos roles, porque nosotros hacemos muchas cosas al mismo tiempo las mujeres, pero nos animamos y realmente es un liderazgo diferente, un liderazgo de puertas abiertas. Es otra cosa, ¿verdad? Que busca mucho la participación y que a la vez te permite otra vez ser la abuela que se preocupa y vos de un tema así, como se llama general, pasás al detalle y bueno, ¿y cómo está? Claro. ¿Qué estás cocinando ahora, verdad? Sí. ¿Y qué estás haciendo? La mujer y así, tiene ¿verdad? esa capacidad. Ahora, ¿se puede modificar algo desde nuestro Parlamento? Habrá que generar mayorías ahí para sostener. Sí. En el caso que gane un proyecto de alternancia, el otro tema es cómo sostener a ese gobierno. Obviamente, pero creo que yo tengo mucho optimismo que sí se pueden hacer las cosas. Hay muchos temas que tenemos que empezar a dejar de ver como temas de gobierno y ver como temas de Estado, ya verá, políticas de Estado y escucharnos, ¿verdad? También escucharnos, claro. Y empezar a no estar, el zurdo, el derechoso, sí, el no sé qué. ¿Qué es lo que es esa? Eso surgió hace poco. ¿Qué es esa locura, sí, verdad? Sí. No, ni siquiera... Esa descalificación. Esa descalificación. En los partidos políticos grandes hay desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, sí, y no hay ni un problema, ¿verdad? O sea, ¿cuál es esa onda de estar chocando todo el tiempo? No vale la pena, ¿verdad? Y eso se está resolviendo, sí, dentro de la concertación. Sí. ¿Cómo ves el diálogo? Yo creo que sí, hay mucho diálogo, hay mucha esperanza. Yo veo que se está yendo a un camino común y con un objetivo. Lo que tenemos que ver, a ver qué problema tenemos que solucionar. Por el camino vamos viendo, ¿verdad? Vamos hacia adelante, ¿verdad? Vos vas a estar en la lista de la Alianza Encuentro Nacional, ¿ok? Sí, Alianza más Encuentro Nacional se llama, porque son varios partidos que se unieron. Sí, es cierto. Pero digamos, ustedes también van a tener su candidata, me imagino, a presidenta, o van a esperar que, o presidente. Se está justamente trabajando en eso, en este momento están en conformación de listas. Porque está Katia y está Soledad. Sí, exactamente. Sí, y ya dijeron que una de ellas no iban a estar las dos como candidata a presidenta. Una de las dos va a quedar en el Senado y otra va a quedar en la carrera, ¿verdad? Ok, bueno, interesante. Hay tiempo ahora. Hay tiempo todavía en agosto, sí. De todas maneras, si ganara otro candidato dentro de la concertación, ustedes igual están comprometidos a apoyarlo. Claro. Así funcionan las concertaciones. Así funciona la concertación, o sea, hay que tener ese espíritu, pero sí esperamos realmente que vayamos adelante con esto. Sí, Están muchos, más de lo que se pensaba, porque hace un año se decía, no, se van a pelear todo antes de tiempo y van a estar 2 o 3. Están casi todos. Creo que el único que está fuera es Euclides. Inclusive entró el Frente Guazú, que siempre tuvo mayores reparos, hasta por su construcción histórica. ¿Te decepcionó que Euclides no haya entrado? Y no sé, tiene seguramente su agenda diferente, ¿verdad? Una agenda diferente que evidentemente no quiere por algo, porque... No digo porque también venís de mi misma generación, un poco más joven, pero todos lo vimos siempre a Euclides como un recurso muy útil, un tipo muy bien formado, que puede ser una herramienta muy buena para un cambio, ¿no? Por eso que extraña un poco lo de Euclides. Sí, exactamente, no, extraña. Está en una línea totalmente digamos, en una línea de un movimiento directamente, ¿verdad? Claro. De un movimiento, por lo visto, ¿verdad? Pero bueno, al final yo no quiero centrarme en otras candidaturas, sino que en esta concertación, que esta concertación es amplia y sigue teniendo amplitud para recibir a una cantidad de gente. ¿Qué respondés cuando hay críticas que dicen es demasiado grande la diferencia, demasiado desequilibrio, asimetría entre el PLRA, siempre fuerte, poderoso, y el resto, donde están todos? Y la cuestión es, cada uno tiene algo que el otro no tiene, ¿verdad? Esa estructura, esos 100 años de historia y todo, y los otros tienen la fuerza de la gente nueva que comienza con todas las pilas y que también agarra una cantidad de gente. O sea, cada movimiento o cada partido tiene algo que le complementa al otro, ¿verdad? Interesante. Y por último, antes de la pausa, la última que tendremos es el tema de qué se puede hacer desde el Poder Legislativo. ¿Tenés en mente así leyes que hacen falta, hay que modificar, hay que ir por una reforma constitucional? ¿Por dónde se tendría que comenzar? No, reforma constitucional, por lo menos, claro que siempre hay que debatir cuestiones, pero a mí me parece que la Constitución del 92 es lo mejor posible que pudimos hacer en un momento dado. Todavía no es tiempo de cambiarla. No vale la pena cambiar y ni tampoco crear un montón de leyes que finalmente no se van a cumplir. Tenemos muchísima legislación que igual no se cumple.
tratados internacionales que se pueden aplicar directamente, que igual no se aplican, ¿verdad? Sobre todo en acceso a la salud, derecho a la salud, derecho a la educación, el derecho al trabajo. Hay una cantidad de líneas que facilitar a la gente. O sea, yo lo que quisiera crear es oportunidades a la gente aplicando lo que ya hay, oportunidades. Y el Senado tiene mucho trabajo, aparte de proyectos legislativos, que yo también trabajé ya en el pasado en estos proyectos, en proyectos de migración, de salud mental, de niñez, de una cantidad de proyectos, me tocó presentar como consultora y todo, ¿verdad? Claro. Pero aparte de eso, tiene otras funciones importantes que tienen que ver con... Es un poco compartido el poder en ciertas cosas de nombramientos, claro, de gente proba. Yo lo que quiero que participar, no quiero que la gente necesite un padrino político. Cuando se esfuerza, se está matando por llegar o por prepararse y finalmente, ¡pum!, ahí, porque hay alguien con padrino político, te barrió toda tu preparación, tu lucha, tu formación. Eso no tiene que pasar así, ¿verdad? Voy a hacer una breve pausa, la última del programa, y entramos ya al final de la charla en los temas puntuales, en esta agenda que nos lleva a las elecciones internas primero y después las generales entre diciembre de este año y ya el comienzo del año que viene. Pero sobre todo también tengo la sospecha que la van a buscar mucha soledad. Sectores que se ven vulnerados a sus derechos por su experiencia. Le quiero preguntar este tema de los desalojos violentos, ¿por qué sigue? ¿Por qué tenemos un país en donde hay tanto terreno y sin embargo seguimos con enfrentamientos muy duros en ocupaciones, desalojos violentos, siempre al borde de un nuevo Coruguate? Quiero preguntarle también eso a la vuelta. Ya volvemos en la última parte de esta charla con Soledad Villagra, candidata a senadora por la alianza Más Encuentro Nacional. Estamos con Soledad Villagra, que es candidata a senadora dentro de la Concertación. Como se da cuenta, hablamos de muchas cosas, pero todas vinculadas a pensar en un país mejor. Y cuando pensamos y pretendemos un país mejor, el tema del respeto a los derechos humanos es fundamental, decíamos antes. Todavía tenemos un grave déficit también en el campo con los famosos desalojos violentos, Soledad. Hay toda una tradición, de hecho, una estructura que funciona con carácter muy represivo. Está el tema de las tierras malavidas también, que nunca lo resolvimos. Exactamente. Entonces hay una violencia estructural, ¿no? Comienza por ahí, porque no se trata, hay que respetar la propiedad privada, de hecho, ese es un derecho humano, ¿verdad? Claro. El respeto a la propiedad, pero el derecho a la propiedad también, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa también con esas tierras malavidas? Con una falta de reforma agraria en el país, ese ordenamiento territorial que no se realizó. Entonces, hay que cuidar muy bien de que... digamos, tengamos un ordenamiento y se diga, bueno, esto es para esto es la propiedad, esta otra cuestión sirve para esto sirve para lo otro, es importantísimo para el desarrollo del país, pero por otro lado también no se tiene que caer en que dejando pasar nomás que la gente se deje pasar la necesidad de tierra de la gente, ¿verdad? Se estuvo tocando tierras de pueblos indígenas, por ejemplo, que tienen todo un régimen que incluso la Constitución misma habla de que el Estado procurará los medios para que esas personas que son anteriores al Estado paraguayo se les consiga tierras, ¿verdad? Y cuando tienen tierras tradicionalmente de años, no se puede hacer ese tipo de desalojos violentos. Tienen en el derecho internacional todas unas pautas para hacer, porque van íntimamente ligadas al derecho a la vivienda. Claro. ¿Verdad? O sea, el derecho a la tierra está ligado al derecho a la vivienda. Entonces, o sea, que cuando tenemos que procurar esos procedimientos hasta nos exponemos a sanciones internacionales. Más que sanciones internacionales, yo lo que creo es que estamos quebrando un tejido social para el país, ¿verdad? Independientemente que lleguemos o no a una sanción internacional, porque eso puede haber en todos los países, pero lo que a nosotros nos falta es que cada paraguayo se busque que haya una distribución, digamos, de la tierra como debe ser, una reforma agraria que nunca se llegó a hacer del todo, ¿verdad? Porque siempre había alguien que comía por acá, que comía por allá, en vez de dar a los verdaderos dueños de la tierra, y también hubo
digamos, también corrupción de todo tipo, ¿verdad? Sí. Incluso entre los mismos que recibían, bueno, pero eso hay que cuidar, ¿verdad? Eso es lo que hay que cuidar para el futuro, que se trabaje claramente en cómo atacar la causa del problema. Más que empezar las represiones. ¿Cuál es la causa del problema? Falta de vivienda. Bueno, ¿cómo resolvemos el problema? Claro, y tierra para trabajar, ¿no? Que es lo que quiere el campesino fundamentalmente. Lo que me va llevando hacia el final de la entrevista tiene que ver con las reformas necesarias también a nivel judicial. Conoces mucho también de eso. Nuestro Ministerio Público está muy cuestionado. Nuestro Poder Judicial sigue teniendo vicios muy antiguos. Ahora aparecieron jueces y fiscales afiliados activando en política partidaria. Terrible. Una cosa terrible, ¿no? ¿Cómo se reforma? ¿Cómo cambiamos eso? Nosotros tenemos muy, digamos, sectorizada la cuestión de los órganos auxiliares de la justicia. Al comienzo, en algún momento, cuando comenzó el Consejo de la Magistratura, no era así, ¿verdad? No se miraba, o sea, se trataba de que no sea así. Y luego se empezó a sectarizar, política partidaria total. Entonces, creo que hay que pelear para que ese Consejo de la Magistratura y ese jurado de enjuiciamiento vuelvan a lo original para lo que se creó. En la selección, entonces hay que... En la selección, no puede ser que una persona tenga que golpear la puerta de un partido de varios partidos políticos o un partido político para entrar a un cargo que se supone que es neutral políticamente. Ya entra comprometido. Ya entra alquilado, ¿verdad? Y también para salir tiene que pedir favores, entonces entre medio está con una cantidad de, está ya sin una dignidad, ni tiene criterio propio, ¿verdad? Claro, está comprometido, ¿no? Está comprometido, entonces eso no es independencia judicial, la independencia y imparcialidad judicial se trata, por un lado, administrativamente, ¿verdad? Que también se negocia muy mal, a veces el Poder Legislativo le exige cosas al Poder Judicial para darle presupuesto, y está muy mezclado todo eso, ¿verdad? También, y otras veces también falta de independencia ya individual del propio magistrado, que no tiene un criterio, o sea, puede tener todo en su expediente clarísimo que le diga una cosa, pero va a hacer otra porque tiene un mandato exógeno que no tiene nada que ver con su tarea para hacer algo que esté fuera de la ley. Bueno, importante tomar nota sobre estos temas porque van a ser el gran debate en los próximos años seguros si queremos cambiar el país. Nos quedan 3 minutos finales de Soledad. ¿Por qué querés ser senadora? Si te preguntan, ¿por qué? ¿Qué te movió a tomar esa decisión? Bueno, yo no, es que ya digo que ya me pasó, ya en 35 años yo tuve fama acá o afuera, claro. no me mueve ni la fama, el dinero jamás me movió, o sea, claro. no me interesa. No pasa por ahí. No pasa por ahí, me pasa porque quiero conectar con gente para trabajar por un futuro mejor, ¿verdad? Quiero conectar con la gente, quiero saber de gente de todo tipo. Necesito esa para mí, para vivir, para realizarme como persona y para realizarme como paraguaya. Necesito trabajar con la gente y necesito saber cómo puedo ayudar, ¿verdad? Cómo puedo ayudar y cómo puedo... La mejor ayuda también es ver que la gente se organiza, mejora su situación, sale de una situación injusta, no le pisa el monstruo fuerte del Estado también, y eso pasa para gente con poder económico y no poder económico. Claro, a veces a todos nos puede tocar. Claro, les toca a todo, el Estado pisa mal, pisa fuerte. Yo no quiero un Estado así. ¿O quiero intermediar ahí? Claro, quiero intermediar ahí y quiero, con mi conocimiento jurídico, quiero contar y quiero participar con qué funciona y qué no funciona, y qué cosas buenas tenemos y tenemos que potenciar y qué cosas nos faltan por hacer. Conozco mucho de eso y quiero ponerlo a disposición del público, ¿verdad? Bueno, importante esto porque vamos a ir pensando, no se olviden que en diciembre cualquiera podrá votar si está en el Padrón Nacional en la concertación. Cambió también ahí la regla de juego, o hay una innovación por lo menos. Así que cualquier persona que inclusive sea independiente, que nunca militó, pero que está en el padrón, podrá ir a participar de ese evento de la elección de las autoridades de la concertación. Y ahí va a estar nominada como candidata a senadora
la señora Soledad Villagra. Se nos va acabando el tiempo. No te pregunté por Chiquitunga, que sea un minuto. Chiquitunga, fue la última que se fue de la familia de los grandes. La sentiste mucho, ¿no? Sí, la sentí mucho porque yo la sentía como una mamá. Ella me retaba como si fuera su hija. Pero demasiado amor compartíamos. Ella le crió a mis hijas. Mis hijas la tenían como segunda mamá. Vivieron ahí. Vi las fotos. Vivieron ahí con ella y realmente me apoyó tanto toda la vida. Ella era mi fan incondicional y realmente perdí una segunda madre con ella. Ella no tuvo hijas. Entonces yo estaba muy cerca de ella siempre. Hablamos de Chiquitunga Montaner de Biederman, que nos dejó ¿hace cuánto? ¿Hace unos meses nomás? Sí, en enero. Todavía no hizo el año. En enero, 6 meses. En enero. 6 meses hizo ayer. Y como era una gran amiga, quería mencionarla. Bueno, Soledad, te veo entusiasmada, te veo decidida. Ojalá se pueda dar y de todas maneras, si no, tampoco el mundo termina, porque hay igual en cualquier lugar muchas cosas por hacer para nuestro país, ¿no? Gracias por venir. Gracias a vos, gracias por esta hermosa oportunidad de conversar otra vez contigo. Soledad Villagra es una opción, son rostros nuevos para la política desde el punto de vista electoral. Hace mucho que hace política en otros lugares, sobre todo políticas de mejoramiento de la calidad de la vida de la gente en materias tan delicadas como los derechos humanos, por ejemplo. Pero ya hablaremos seguramente en próximos programas con otros representantes también que se postulan para ir conociendo sus ideas, para ir conociendo sus pensamientos. Nosotros nos vamos por ahora, pero siempre estamos acá en Mega TV de martes a viernes conversando la noche. Gracias.